Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Joel Horta, abogado y analista político. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio. Un gusto estar aquí. Siempre un gusto que nos acompañe. Diálogo en México, próximo a reanudarse, a reiniciarse las conversaciones. ¿Qué expectativas se pueden generar en primera instancia en torno a esta nueva ronda de diálogo? Y segundo, ¿por qué México sigue siendo una opción preferencial por encima de Noruega? Pienso que el diálogo en México está muriendo de mengua. Recordemos que ese diálogo fue sostenido por un sector de la oposición, el sector más extremo de la oposición venezolana, que representa el G4, y el gobierno venezolano está ahora conversando directamente con el gobierno norteamericano. Así pues, que este diálogo va a ir siendo aislado. Para eso tenemos muestras. Hoy mismo el gobierno ha dicho que en ese diálogo debe incorporarse Rusia. Los noruegos han dicho que si se incorpora Rusia, ellos no hablarán ni participarán. Hábilmente el gobierno va a esquivar el diálogo mexicano porque además hay una búsqueda de nacionalizar el diálogo, que puedan sentarse todos los sectores de la oposición venezolana en Venezuela, porque es increíble que la oposición extremista, la oposición de centro, se sienten a conversar con el gobierno para llegar a acuerdos con el gobierno, pero no se sienten entre ellos. Yo he dicho que ese diálogo de sordos es lo que va a allanar el camino para que en el 2024 el presidente Nicolás Maduro Moros sea reelecto en esas elecciones por la implosión de la oposición venezolana, que al día de hoy tiene cerca de 40 aspirantes a la presidencia de la República, y al menos habrían 3 que competirían en las internas, uno por el G4, uno por lo que se llama el Centro Democrático y otro donde está la Alianza Democrática. Si eso no se acuerda, no habrá forma alguna de ganar la oposición esas elecciones. Si no se acuerda que estos 3 que usted coloca como candidatos potenciales van también a unas primarias claro. Lo que han pedido desde más una segunda vuelta. Esa sería una posición racional. Pero fíjate que en esta semana yo escribí un artículo que titulé de esta manera: de los gigantes de la política venezolana a los pigmeos de la politiquería actual. En la década de los 50, 3 grandes estadistas, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, con posiciones ideológicas contrapuestas, se desnudaron de esas ataduras para diseñar un proyecto de país, y se firmó en la casa de Rafael Caldera lo que se conoció como el Pacto de Punto Fijo, que estableció 40 años de estabilidad democrática hasta que ese proyecto colapsó y logró entonces el presidente Hugo Chávez llegar a la presidencia y correr con lo que han denominado la Quinta República. Ahora, los pigmeos de la politiquería actual, que no gozan de ideología cierta, porque en aquel momento Caldera representaba la democracia cristiana, Betancourt representaba la socialdemocracia y Villalba el centro, era una especie de equilibrio entre esos dos polos. Y por supuesto, bueno, lo que era el Partido Comunista representado en ese momento por Machado. Pero el tema es que esos señores pudieron ponerse de acuerdo para ver cómo se resolvía el tema de la educación, de la salud, de la infraestructura, de la cultura, de la vacunación, de las cosas que le importan a la gente. Sin embargo, observamos cómo esta nueva dirigencia, porque hay una diferencia entre dirigente y líder, hay una diferencia entre político y gente que tiene esto como afición. Si allí no entienden que deben despojarse, así como lo hicieron estos 3 grandes hombres en su momento, ojalá que estos 40 o 50 precandidatos entiendan
que ellos no son el ombligo del universo, que no son el centro del universo y que por encima de sus egos está el país, y diseñan además un país alternativo, porque ahora el gobierno también le ha robado absolutamente el discurso. Hay un discurso de apertura económica, de reprivatización de muchas de las empresas, donde va a ocurrir en el sector eléctrico, en el sector petrolero, en el sector gasífero, en el sector de las telecomunicaciones, en la agroindustria. ¿Y qué está planteando la oposición venezolana? ¿Cuál es el discurso? Cuando tengamos de nuevo aquí las muchísimas líneas aéreas del mundo, cuando se restablezcan relaciones con los países que no tenemos al día de hoy, cuando tengamos una apertura petrolera que permita que en los sectores privados, tanto nacionales como extranjeros, inviertan en la industria petrolera para diversificar esa industria y no seamos solo exportadores del crudo, sino que podamos procesarlo y tener una gran industria petroquímica en el país. Lo estamos viendo, Gregorio, con lo que se llama la nueva burguesía nacional. Esa burguesía nacional es lo que llama a un sector los bolichicos o los enchufados. Tienen en sus manos cerca de 350.000 millones de dólares que se produjeron en este país y fueron expatriados en su momento. Ahora están volviendo y vemos así entonces cómo están en las Mercedes, por ejemplo, levantándose cerca de 30 edificaciones majestuosas. Lo mismo está ocurriendo en algunas otras ciudades. Observamos cómo el comercio viene repuntando, porque después de la pandemia y luego que están reingresando estos capitales a Venezuela, en el 10% de las acciones de la CanTV, lo vamos a ver también en el 10% del Banco de Venezuela, lo vamos a ver también en las Petros, que son las empresas mixtas que trabajan en el sector petrolero. Cuando eso arranque, el gobierno nacional va a tener unas fortalezas que no va a tener la oposición. Entonces la oposición tiene que trabajar en un plan de país, en un plan alterno de país. De otra manera va a ser imposible ganar las elecciones. Y aquí está ocurriendo, Gregorio, un fenómeno que lo quiero transmitir a la audiencia, muy similar a lo que pasó en México con el PRI mexicano. Partido Revolucionario Institucional. Las siglas lo decían todo. Sí. Un partido que estuvo más de 70 años en el ejercicio del poder a través de los votos, pero que además dominaba todas las instituciones. Y una oposición fraccionada que después de 40 y tantos años logró entenderse y entonces surgió el PAN, Partido de Acción Nacional. Y fue así como pudieron accesar al poder después de muchísimos años. Con Vicente Fox en el 2000. Correcto. Si nosotros no hacemos lo mismo, pues el PSV se convertirá en el PRI venezolano, pero además con un fenómeno no político, sino sociológico, que es muy parecido a lo que ocurrió en Argentina con el peronismo. En Venezuela sucede con el chavismo. Y así como en el peronismo hay distintas tendencias, hay un sector militar, hay un sector civil, hay un sector progresista, hay un sector de izquierda. Bueno, eso va a ocurrir aquí en Venezuela con el chavismo. Ya vemos cómo el presidente Maduro ha hecho un giro en el tema económico, han arrinconado al sector dogmático del Partido Socialista de Venezuela y viene todo este proceso de apertura económica. Lo que quiere decir que ya las tendencias en el PSV están claramente marcadas. Está el sector militar también, está el sector civil, está la gente de extrema izquierda, está la gente progresista, y vemos cómo eso permitirá entonces la alternancia en el poder, no de los partidos, sino de las tendencias dentro del Partido Socialista. Si no tienen la visión en el sector de la oposición, si no entendemos que estamos siendo miopes ante esta realidad, estamos condenados a que el 2024 después se convierta en el 2030 y luego de Gómez sería la estadía más larga en el poder en Miraflores de parte de una persona o de una manera de gobernar. Es muy preocupante, ciertamente preocupante, observar cómo, por ejemplo, se está haciendo un llamado
a la gente de Fuerza Vecinal, que ahora es lo que fue PJ en su momento, es el partido Sí. que está de moda. Pero ya está vacunado, ya está picado por el síndrome de la alcaldía de Chacao, que todo el que es alcalde de Chacao quiere ser presidente de la República. Y lo vimos con Irene Sáez, lo vimos con López, a ninguno le fue bien. Yo invito a que se reflexione sobre esta materia, a que el llamado que están haciendo a ese centro por parte del G4 lo tomen con paciencia. Creo que también la Alianza Democrática tiene que hacer mayor oposición, porque la gente lo percibe como no un factor de oposición, para que podamos tener ¿Qué nosotros... hace falta para que haga más oposición? Bueno, yo creo que hay que tener posiciones más sólidas dentro del seno de la Asamblea Nacional, porque ahí hay una fracción de cerca de 20 parlamentarios, que pueden además ir indicando camino al gobierno nacional en muchas materias, no solo en la legislativa, sino en todo el tema, por ejemplo, de recuperación de las empresas básicas de Guayana, cómo hacer no solo con las que ya están, sino con las que se iniciaron durante el gobierno del presidente Chávez y están inconclusas y lo que le faltan es el 20, el 30% para su ejecución. Es decir, la oposición tiene que empezar a orientar al gobierno, decirle, mire, no es por allí. Qué bueno además que puedan reconocer las cosas que se están haciendo bien, pero insistir en lo que no se está haciendo para que comience a hacerse. Ya para cerrar, nos quedan 30 segundos. ¿Cómo percibir, a partir de todo esto que menciona del restablecimiento de las relaciones, esta exclusión de Venezuela de la Cumbre de las Américas? Nos quedan 30 segundos. Como una agónica manera de hacer política exterior por parte del gobierno norteamericano. Ahora estamos en un mundo multipolar, pluripolar, donde muchos países inciden en la vida de cada uno de esos otros países del globo. Y vamos a tener algún tipo de voz en esa Cumbre de las Américas, porque con seguridad Venezuela va a comenzar a ser respetada como gobierno en esos entes internacionales. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Estuvo con nosotros Joel Horta, abogado y analista político, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo. Entrevista matutina